Buenas a todos, bienvenidos a esta parte número 3 del capítulo número 7, en la que vamos a analizar las funciones índice, desref y coincidir, ya que son funciones de búsqueda y nos pueden servir para reemplazar, en el caso de que lo necesitemos, a la función buscar b. Muy bien, vamos a empezar con la función índice. La función índice es algo muy sencillo de utilizar, en donde tenemos el primer parámetro, que es el rango en donde luego le vamos a indicar el número de columna y el número de fila, y nos va a devolver el valor correspondiente a ese número de columna intersección número de fila. Como vemos acá en el ejemplo, ¿qué rango le pasé? Toda la planilla de datos. Como segundo parámetro le pasé el número de fila, y como tercer parámetro le pasé el número de columna. Entonces ahí es donde me termina devolviendo 3000. ¿Por qué? Porque le pasé número de fila 3, columna 4, acá está. Este es el valor 3000. Hay otra forma de la función índice, que es la función referencial, que no la vamos a ver. Es si yo quiero, en vez de poner solamente una matriz, yo puedo poner varias matrices, y luego en el cuarto parámetro le indico, bueno, cuál es la matriz a la cual quiero acceder con esa fila y esa columna. Pero no es de nuestro interés ese caso, que sería la función índice de manera referencial. En el apunte está la forma en cómo se escribe y la explicación de los parámetros y demás, pero nosotros vamos a utilizar la primera opción. En el apunte también explica por qué el tercer parámetro, que es número de columna, es opcional. ¿Por qué pasa esto? Por lo siguiente: si no le pongo el parámetro número 3, entonces lo que yo debería hacer es utilizar este primer parámetro, que es la matriz, como un rango de columna. Por ejemplo, A1 a 42. Entonces ahí sí le indico el número de fila, y entonces me va a devolver el valor correspondiente a el número de fila de este rango, que en realidad es una columna. Pero bueno, por lo general lo vamos a trabajar con fila y columna, así no nos complicamos. Uy, ahí tengo que cambiar, y así me da 3000, porque es número de fila, número de columna. No es más que esto la función índice. Luego lo vamos a complementar con coincidir, pero es hasta acá lo que vamos a ver de la función índice. Es algo sencillo. Tengo una matriz, le paso un número de fila, un número de columna, y me devuelve el valor en esa intersección. Vamos a ver ahora la función coincidir, en donde al verla por separado probablemente no le encontremos tanto la ventaja. En la próxima explicación, donde la relacionemos con índice, ahí vamos a ver en qué nos beneficia con respecto a la función buscar b. La función coincidir dice lo siguiente: si en el primer parámetro le pasamos un valor de búsqueda, o sea, es la inversa a la función índice, le pasamos un valor de búsqueda, ¿bien? Algo que queremos encontrar. En el segundo parámetro le pasamos el rango donde queremos encontrar ese valor, que por lo general va a ser una fila o una columna. Y el tercer parámetro es el tipo de coincidencia, que coincide con la función buscar b, en donde el tipo de coincidencia tiene que ser 0 por lo general, que significa igual. El mismo valor de búsqueda tiene que ser encontrado. Pero fíjense lo que estamos buscando acá. Estamos buscando un número de transacción, en donde en la columna C1, perdón, en el rango C1 2.C42, que es la columna del número. Y nos da 12, nos da el número de fila. ¿Por qué? Porque justamente 6961 está en la fila 12. Y en el otro celda lo que estamos haciendo es buscando el texto vent punto, en donde, en el encabezado, para que nos devuelva en qué número de columna está ese encabezado. En la función buscar b, recuerden que ¿cómo hacíamos? El valor buscado lo buscábamos siempre en la primera columna, y luego poniendo el número de columna de izquierda a derecha nos terminaba dando el valor de intersección. Acá fíjense que no. Acá lo que estoy haciendo es buscando el valor determinado
en cualquier columna. ¿Bien? En este caso lo estoy buscando en la columna 3. No hace falta poner el número en la primera columna. Y luego estoy buscando el encabezado que quiero que me devuelva el valor. Luego, cuando lo vinculemos con la función índice, por ahora nos está devolviendo el número de encabezado de columna de ese encabezado, mejor dicho. Que eso lo hacíamos en la función buscar B poniendo de izquierda a derecha el número de columna nosotros. O sea, nosotros teníamos que buscar de izquierda a derecha el número de columna del encabezado vent, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ven? Y ahí me da 9. O sea que lo hace automático. Entonces yo podría poner directamente columna, dos puntos, y aquí ¿qué hago? Pongo vent, punto. Entonces en este caso cambio y en vez de ponerle directamente el texto, ¿qué hago? Le pongo la referencia a la celda donde está el nombre del encabezado. Entonces prácticamente lo termino haciendo automático. Cliente 6, proveedor 11. ¿Se va entendiendo más o menos? O sea, como que automatizo el tema de el número de la columna. Pero todavía no lo vinculé con la función índice. Y acá es más o menos igual que la función buscar B, con la diferencia de que el valor buscado en la función buscar B lo tenía que hacer en la primera columna, sí o sí. Y pasarle como parámetro el rango entero. Acá no, acá le paso el valor buscado y le digo en qué columna quiero buscarlo. Ahora vamos a relacionar la función coincidir con la función índice. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a vincular ambas funciones para que vean la ventaja con respecto a la función buscar B. Tenemos más o menos lo mismo. Dijimos que vamos a buscar este número de transacción en la columna, como vemos acá, coincidir en la columna C1, sería en el rango C1, C42, que, volvemos a repetirlo, es lo mismo que hacíamos en la función buscar B, nada más que esa columna la teníamos que modificar sí o sí y ponerla como primer columna. Y luego como parámetro le pasamos el rango. Cosa que ya genera una dificultad. ¿Por qué? Ya tengo que modificar la tabla. A mí mi jefe me pasa una tabla, yo ya tengo que modificársela y decirle, mirá, yo esta columna la necesito poner como primer columna. Y ya puede ser una dificultad o no, dependiendo qué jefe tengo, si me permite hacerlo o no. Pero bueno, vamos a suponer que eso no pasa nada, ¿no? Entonces, hasta ahora no sería tanta ventaja porque estamos haciendo prácticamente lo mismo, buscando un valor en una columna. Que la función buscar B también lo hace en la primera columna del rango. Bien, aquí ya empezamos a tener una pequeña ventaja. ¿Por qué? Porque hacemos dinámico el número de la columna. Que nosotros en la función buscar B tenemos que contar el número de columna de izquierda a derecha que queremos devolver. Acá en cambio ponemos el texto, o sea, ponemos el nombre del encabezado y automáticamente nos devuelve el número de columna, de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué hacemos? En índice, ¿qué le pasamos? Primero, el rango entero. Bien, que sería lo que le pasamos a la función buscar B como parámetro. Pero luego, ya lo hacemos más dinámico. ¿Y qué le pasamos? El número de fila. ¿Qué nos devolvía la función índice? Nosotros le pasamos un número de fila y un número de columna y nos devuelve un valor determinado. Bueno, acá le estamos pasando el número de fila, ¿cuál va a ser? El devuelto en esta función coincidir. Y el número de columna, ¿cuál va a ser? El devuelto en esta función coincidir. Entonces ven ahí cómo podemos automatizar el tema este de búsqueda. Donde, por ejemplo, bueno, yo ahora no quiero que me encuentre la fecha de ese número de transacción. Quiero que me diga el vendedor. Entonces pongo acá vend. ¿Ven? Y ahí me devuelve el vendedor de este número de transacción en esta columna. Si lo buscamos, 8320 es este. El número de columna es vend. Perfecto. Cambiamos la columna. Proveedor. Bien, proveedor 1. Entonces se hace un poco más dinámico. No tengo que modificar la columna
número y ponerla en la primer columna y borrar esa columna que está como tercer columna, ya es una pequeña ventaja. Y luego esto del dinamismo con respecto al nombre del encabezado, que directamente lo escribo y no tengo que andar buscando el número de columna de izquierda a derecha. Bueno, esta es una de las ventajas de utilizar la función coincidir y la función índice juntas para reemplazar a la función buscar B. ¿Es mejor? Y yo les diría que sí. Por lo menos podemos decir que no es peor. ¿En qué sentido podría ser una desventaja? En que tenemos que aprender las dos. Pero bueno, nosotros creemos que el nivel de aquellos alumnos que sigan este curso tienen la capacidad suficiente, sin ninguna duda, para poder aprenderlas. En el caso de que este video no sea suficiente, recuerden que, como siempre digo, tenemos los medios de consulta para cualquier duda que tengan durante el curso, y luego de finalización del curso ustedes siguen teniendo los medios de consulta para hacer la pregunta que se les ocurra. Bien, vamos a ver ahora la función de ref para entender en qué caso nos puede servir. Primero vamos a ver una forma, hay un montón de formas de usar la función de ref. Nosotros vamos a mostrarles un primer caso que es algo muy similar a la función índice. Y luego le vamos a mostrar el caso ya de lo que llamamos la función de ref para rangos dinámicos, que puede ser muy útil no solo para este tipo de búsquedas, sino por ejemplo para lo que es validaciones en listas desplegables, que ahora vamos a ver un ejemplo. Pero lo más importante es entender que DESREF nos permite hacer rangos dinámicos. ¿Qué significa rangos dinámicos? Por ejemplo, en la función buscar B, yo tengo que buscar un valor en la primera columna, en donde el rango es, el rango sería la primera columna es de A2 a A42, ¿no? Bien. Pero ¿qué pasa si yo sigo agregando transacciones abajo? Tengo que cambiar la fórmula, volver a poner el rango. ¿Por qué? Porque se me aumentó una fila. Bueno, con DESREF ese aumento de rango lo hace dinámicamente. Y a eso le vamos a agregar una función que se llama contara, que lo que permite es contar celdas en una fila o en un rango, siempre y cuando no esté vacío. Aunque tenga texto, número, error, lo que sea, no tiene que estar vacío. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a ver el primer caso. Nos ubicamos en una celda. Lo que va a cambiar entre uno y el otro es por los parámetros que le pasemos. Vamos a ver el primer caso. Entonces, tenemos que indicarle una celda de referencia. Nosotros le dijimos, ubicate en C1. Una vez que te ubicaste en C1, baja 9 filas y no te muevas ninguna columna hacia la derecha o hacia la izquierda. Si acá ponemos números negativos, se va para arriba la fila, y si acá ponemos números negativos, se va para la izquierda la columna, y si es positivo se va para abajo, y si es positivo se va para la derecha. Pero acá no queremos que se vaya para la derecha, sino que queremos que, ubicado en la celda C1, baje 9 filas, ninguna columna se corra y nos devuelva el valor de ahí, o sea 6183. Fíjense qué hace. Viene acá, baja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdón, estamos en C1, pensé que estábamos en C2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ven? Y no se corre ninguna columna hacia la izquierda o hacia la derecha porque le indiqué que sea 0 el número de columnas. Entonces, esto es algo parecido a la función índice. La función índice nosotros le pasamos un número de fila, un número de columna, un rango. Acá le estamos pasando una referencia a una celda, que en realidad también es un rango. Toda celda es rango en definitiva. Pero acá le estamos pasando una celda. Pero la gran ventaja de la función de ref puede ser esto que está acá. Y fíjense lo que hacemos. La vamos a usar dentro de una función coincidir para que se vea bien. ¿Por qué? Porque en este caso que vamos a ver acá, la función de ref devuelve un rango. ¿Qué quiere decir que devuelve un rango? Devuelve, por ejemplo, C2, C44. O sea, C2, 2.C44. Ese es el resultado de la función de ref. Por eso no la podemos poner simplemente en una celda cualquiera, porque le estaríamos diciendo a Excel, mostrame en esta celda este rango, lo cual no tendría sentido. Lo que sí podemos hacer con esta función de ref, usando el cuarto y quinto parámetro, que es como vamos a ver acá, es meterla como parámetro
en otras funciones o herramientas que necesitemos que el rango vaya siendo dinámico, que se vaya incrementando a medida que incrementamos las filas de mi matriz. Entonces, ¿qué le decimos acá? La función coincidir, ¿cómo era? Busco un valor en un rango determinado con la coincidencia exacta y me devuelve el número de fila. Bien. Entonces tenemos, devuélveme el valor 1313, le estoy pidiendo. El valor 1313 es un valor que no está en la matriz original. O sea, de A1 a M42, en la columna C, 1313 no está. Lo hago a propósito. ¿Qué le digo acá? Con este tipo de la función de ref. Le estoy diciendo, ubícate en la celda C1. No te muevas ninguna fila y ninguna columna, ni para abajo, ni para arriba, ni para la derecha, ni para la izquierda. Bien. Luego le estoy agregando el cuarto y quinto parámetro, que lo que hacen es lo que me permite que devuelva un rango. Le estoy diciendo, a partir de la celda C1, baja tantas filas y movete tantas columnas, que al poner 1 quiere decir que no se mueve ninguna, en este caso con la opción de el cuarto y quinto parámetro. ¿Y qué le estoy diciendo con respecto a la fila? Le estoy diciendo contara C2.C. ¿Qué hago con esta función? La función contara lo que hace es contar celdas de un rango determinado que no estén vacías. Una vez que encuentre una celda vacía, corta ahí. ¿Por qué C2.C? Porque esa es la forma de decirle contá desde la celda, desde la fila 1 de la columna C hasta la fila última que vos encuentres un valor. C2.C significa toda la columna C, pero obviamente cuando encuentre el último valor, que va a estar en la fila 42, ahí termina. Pero si tendríamos 1.000.000 de filas, C2.C cubre esa cantidad de filas. Entonces la función contara va a contar 1.000.000 de filas. ¿Por qué? Porque va a empezar de arriba hacia abajo, salvo que en el medio haya una fila con un contenido vacío, entonces va a cortar antes. Entonces, contara, ¿qué me va a devolver? Si yo le digo C2.C, me va a devolver 42. ¿Por qué? Porque encuentra desde la fila 1 hasta la fila 42, que es el último valor que tengo en la columna C. Le digo que no se mueva ninguna columna, o sea que me cuente solamente, mejor dicho, que me devuelva el rango desde la fila 1 hasta la fila 42, sin moverse ninguna columna, desde C1. Entonces me va a terminar devolviendo todo el rango entre C1 y C42. Fíjense que me devuelve, bueno, y este 0 es el tercer parámetro de la función coincidir. No me devuelve nada. Pero ¿qué pasa si yo me voy a la fila 43 y ahora le agrego acá 1313? ¿Ven? Ahí sí me devuelve la fila 43. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que voy a poder usar la función de ref de esta manera para que se me vaya incrementando el rango de búsqueda de la columna que yo necesito encontrar ese valor determinado. Como que me va haciendo lo que se llama rango dinámico. Me va incrementando el rango que yo quiero, que me interesa, en este caso para buscar. Esto no está solucionado. Lo que me sirve a mí de acá, que es el 43. Entonces ya este valor lo puedo utilizar en donde, como hicimos en el caso anterior. En el caso anterior lo que hicimos fue utilizar la función coincidir con la función índice. Ya tengo, ¿qué cosa? La fila de ¿qué? Del valor buscado, que es 43. Consigo la columna con el caso que vimos antes, con la función coincidir, y luego con la función índice le paso este número, le paso el número de columna y me va a devolver el valor relacionado al valor de búsqueda que yo necesitaba. Tiene su pequeña complicación de ref, pero nosotros les aconsejamos que usen siempre esta forma, que les va a servir para utilizar rangos dinámicos. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que era la lista desplegable para que se entienda también. Muy bien, vamos a ver el caso con lo que es listas desplegables para la función de ref. Vamos a ir con empresa 1 y empresa 2, que es el más sencillo. Entonces,
¿Cómo era la lista desplegable? Era con validación de datos. Entonces poníamos acá empresa 1, espacio, vamos a dejar bien, espacio, empresa 2. Entonces nos íbamos, seleccionábamos toda esta columna, nos íbamos a datos, validación de datos, permitir lista y ¿qué seleccionábamos? Seleccionábamos esto que está acá. Bien, perfecto. Entonces ahora me aparecía empresa 1 y empresa 2. Hasta ahí está perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es que esto se le puede ir agregando valores. ¿Cómo hacemos? Vamos a validación de datos y acá vamos a poner igual desref, donde vamos a empezar en donde, en M1 0 0, como hicimos en el caso anterior, con Tara podemos hacer M2.M, o si sabemos que no van a ser más de 15 empresas podemos poner M1 2.M15 como para que no busquen toda la columna. Pero igual va a cortar ya en la primera fila donde no haya nada. MM. Cerramos. Punto y coma. 1. Y cerramos. Enter. Y fíjense que me da empresa 1 y empresa 2. Ahora, ¿qué pasa si yo acá pongo empresa 3? A ver. Vengo acá. ¿Ven? Y me agrega empresa 3. Entonces, empiezo a generar en todas estas herramientas, en algunas necesarias, rangos dinámicos. Vamos a poner empresa 4. Vengo acá. Empresa 4. Entonces, fíjense lo importante que es esto de la función desref para lo que es rangos dinámicos. Y bueno, y también la usamos en lo que es las funciones de búsqueda. Esto es todo lo que vamos a ver de la función desref. Desref es importantísima para ya cuando empezamos a meternos mucho más en profundidad y a buscarle más la vuelta a esto de Excel. Nosotros vamos a ver hasta acá, vamos a ver este ejemplo, vimos el anterior, en donde en los dos casos utilizamos la misma forma de desref, que es esta, que nos va a servir para ir haciendo en este caso sería un rango de columna dinámico. Perfecto. Ya saben que, bueno, con respecto a lo que es índice y coincidir y la función desref, no vamos a hacer ejercicios porque nos parece que también es medio complejo el hecho de... complejo no, sino que no hay forma de que nosotros podamos verificarlo. Así que llegamos hasta la ejercitación con la función buscar B, la función índice, coincidir y desref. Les queda a ustedes para que la practiquen solos, pero les diría como sugerencia, nosotros siempre decimos que traten de utilizarlas.